Pues bienvenidos, miren que ya viene el examen, como es el día 28, ya me da tiempo de terminar la segunda unidad. Oye, ya solo me queda lo que estamos viendo. Con ustedes ya empezamos a ver los repartimientos, ¿no? Todavía no, licenciado. Todavía no, entonces voy a abrir el otro archivo que tengo pendiente. Y entonces, porque sí, ya vamos con esa parte, pero creo que voy a ver, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Solo permítame. Política agraria fue lo último que vimos. Política agraria, vamos a ver hasta dónde llegamos. Unidad 2. Hoy íbamos a empezar con el tema de preservación de las tierras comunales de indios, de Indias, algo así. Ajá, la política. Estamos en las 7. Vamos a ver si eso es a quién está. Es que la presentación las dividí en dos. Vamos a ver. Entonces, las 7. Composición de tierras para cajas reales. ¿Eso lo vimos? Nos quedamos por la presentación de las tierras comunales de Indias, la número 4, dijo usted. Número 4, vamos a ver, tierra como aliciente. ¿Entramos a lo que era política agraria? No, ¿verdad? Sí vimos eso, licenciado. Bien vimos política agraria y ahí vimos, lo último que tengo yo es cajas reales, composición. Ahí vamos, de tierras. ya estamos en esta. Ok, ya estoy en la que es la política agraria. Permítanme, es que yo estaba a enseñar, yo voy a decirles, ¿y cómo se llama? Y no les había compartido. Permítanme un momentito. Entonces ahorita se los comparto. Ok. ¿Miran ahí? ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, entonces, terminamos lo que eran los organismos y todo eso, y ahorita entramos a la política agraria. ¿Cómo es que se trabajaba la tierra aquí en América? Entonces, vimos primero lo que era el señorío, ¿verdad? De que el monarca era dueño de todas las tierras de América, ¿sí? Simplemente por el hecho de que habían sido reclamadas en su nombre por parte de los conquistadores al momento de venir acá. Entonces, el rey era el dueño de todo y no había para dónde. De todo, menos lo que él cediera, lo que él diera en trabajo, lo que él diera en paga o lo que él cediera. Entonces, vimos que entonces de eso nace de que había una positiva, que eran dos vertientes respecto al tipo de propiedad que tenía, en la cual el rey cede o vende tierra, toda posesión deriva de una cesión o venta original de la corona. Es decir, toda la tierra era del rey y cualquier persona que llegara a tener una fracción de tierra en propiedad era porque el rey se la había cedido o se la había vendido. O sea, toda posesión que pudiéramos tener nosotros como simples mortales solo era producto de una entrega o venta que nos hiciera el rey al respecto. ¿Estamos por ahí? Bueno, entonces, ¿qué pasaba con la tierra que no había entregado? Dijimos que era una tierra realenga, ¿sí? Es decir, que es una tierra que es propiedad del Estado, o en ese tiempo era propiedad de la corona. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Era una tierra privada del Estado y cualquiera que agarrara posesión de mi tierra, entonces cometía el delito de usurpación y podía ser compelido a que saliera del mismo, ¿sí? Si no, iba a iniciarse algún tipo de proceso y lo iban a sacar. Bueno, entonces esas eran las dos posiciones que teníamos del rey. Bueno, entonces después viene el tema de que el Estado español desarrolló un segundo principio de superpolítica agraria, el que se llamó principio de la tierra como aliciente. ¿Qué sucede con este principio? Resulta de que la corona no tenía el suficiente capital como para pagar las expediciones o pagarle a los conquistadores que ya estaban radicando en las colonias. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo que hizo fue entregarles las tierras, cederles tierras
como en pago de sus trabajos que ellos realizaron. Por eso se llamaba aliciente. Pero este tipo de entrega eran terrenos, por supuesto, que eran bastante grandes para que no se fuera a decir de que los conquistadores o de los descubridores fueron, se les pagó con muy poca tierra de lo que estaban dando. Al fin y al cabo el rey la estaba dando porque igualmente igual ni la, era regalada, pues, o sea, es como que yo me lo hubiera encontrado y empiezo a repartir, no me costó. Entonces viene y él entrega la tierra a diestra y siniestra con grandes tamaños. Al final de cuentas, esa tierra era propiedad de los indios prehispánicos. ¿Estamos por ahí? ¿Alguna duda al momento? ¿Alguien que haya leído y que se quedó con la duda de algo? Bueno, entonces viene él y de la misma tierra que quitó y que se quitó en su nombre, pues viene y se la entregan a él. Entonces le pagaban, dicen, él les pagaba con lo que le había quitado a los nativos y con los nativos mismos, porque al final de cuentas les empezó a entregar a los nativos para que les hicieran los trabajos que ellos tenían que hacer. Entonces vienen los conquistadores y se empiezan a repartir las tierras porque les daban un mandato, ¿no?, de parte de España, y se repartían las tierras entre sí. ¿Y cómo se llama? Y en grandes extensiones. Ok, eso le evitó a la corona realizar gastos, porque al final de cuentas se pagaron con los terrenos que ya se encontraban, con la tierra que ya estaba acá. Entonces, y eso fue el punto de partida del latifundismo. Ok, va. Después de eso, nace un tercer principio, que es la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, que fue donde nos quedamos en este. Entonces, esto se llamó composición de tierras. Entonces, resulta que el rey se dio que al momento de ceder los terrenos o las tierras que estaba entregando, se dio cuenta de que había habido extralimitaciones por parte de las personas al tomar posesión de los mismos. Y yo creo que ustedes, hoy que les puse un ejemplo, es como que el rey venga y les diga, bueno, señores, les da a ustedes toda la zona 1, y cuando vienen a hacer las mediciones se dan cuenta que ustedes agarraron la zona 2 y la zona 3, ¿sí? Entonces viene el rey y les manda a pedir a todos, o sea, a través de sus funcionarios, ¿verdad?, les manda a pedir que le entreguen, que presenten sus títulos para ver si están acordes a las medidas que se les había dado. Resulta que se da cuenta que hay muchas extralimitaciones y eso implicaba de que había una usurpación de las tierras realengas. El rey entonces viene el rey y dice, bueno, ok, en lugar de decir, bueno, sálganse, él venía y se avenía a cederlas, decía, va, ok, tómenlas pues, va, quédense con las tierras, pero ahora sí, me pagan una suma de dinero por concepto de composición, ¿sí? Y ahí viene. Entonces, venía el rey y les decía, bueno, miren, estas tierras que ustedes usurparon valen tanto, me las pagan y se las quedan, y si no me las pagan, pues se tienen que retirar de los terrenos. Y así fue como mucha gente empezó a comprar tierras realengas al Estado, y por medio de la figura llamada composición. Ok, entonces viene Felipe para dar una legalidad a este tema. En 1591 emite 2 cédulas que definitivamente pusieron en vigencia el principio de composición. Y entonces viene él y dice, para todos aquellos que hayan ocupado ilegalmente mis terrenos, los tienen que desocupar. Eso decía la primera cédula. Me tienen que desocupar mis terrenos y no hay vuelta de hoja ahí. Pero la segunda cédula hablaba, bueno, pero de todas maneras, ¿saben qué? Mejor podemos hacer un trato. ¿Me las desocupan? ¿O saben qué? Me pagan un valor por esas tierras. Entonces ahí está ya legalizada lo que es la composición a través de una cédula que emite el rey, el Felipe II. Y entonces les dice, bueno, con la segunda cédula dice, bueno,
Entonces, no me desocupen, pues, pero páguenme el valor de mis tierras, ¿sí? Y entonces, ahí es donde se da la segunda figura. ¿Qué implicó? ¿Por qué se dice que la composición es principio de la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales? Porque a estos fulanos, a estos terratenientes de aquí en América, tenían que pagarle al rey, y eso constituía un ingreso para las cajas reales. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda al momento? ¿Alguna pregunta? Ok. Esta composición de tierras fue creado por la última década del siglo XVI. Ingresó como un tema permanente en recopilación de las leyes de Indias. Estuvo causándole ingresos a la corona durante todo el periodo colonial y fue un importante renglón en la Real Hacienda del Reino de Guatemala. Imagínense cuánta tierra vendió la corona española aquí en América. ¿Y cómo se llama? Porque le generó un ingreso y fue un importante renglón económico para ellos. Entonces, imagínense cuánto entregó él. En la última década de ese siglo XVI, por supuesto, fue sustituido el sistema de composiciones, el cual no vino a frenar la usurpación, sino a convertirla en un procedimiento normal para adquirir tierras. Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, ay, mira que el terreno estaba ocupado y es de la corona, pues me meto y después yo le pago al rey y me arreglo con él, ¿no? Entonces, el procedimiento de usurpación-composición beneficiaba a la corona con una recaudación constante y favorecía a los terratenientes, dándole facilidad para ensanchar sus propiedades. La consigna era no permitir el fracaso de la composición. A mediados del siglo XVIII, una importante cédula le dictó una nueva forma a la administración del ramo de tierras, disponiendo que los subdelegados percibieran un 2% de la venta y composiciones que se realizaba bajo su dirección. Digamos que era un como comisionista. ¿Cuál era la idea de que esta figura ganara ese porcentaje? Era para lograr que se llevara a cabo la negociación de venta de los terrenos, ¿sí? Entonces, entre más alto vendía el terreno para la corona, pues más alta era su comisión. Entonces, pero al mismo tiempo lo que inducía era realizar composiciones a cualquier precio antes de que se malograra la venta. Entonces, esa fue la forma en que la corona obtuvo ingresos con la entrega de las tierras realengas, o venta más que todo de las tierras realengas a los terratenientes. Por supuesto que aquí no se le estaba vendiendo a los nativos de acá. Ok, y aquí fue creo que donde nos habíamos quedado. Desde el punto de vista de la corona, la composición fue un recurso económico inteligente. Usurpar tierras realengas y después componerlas, o sea, venderlas, fue un procedimiento normal para comprarlas y a precios favorables. Ok. Hay un cuarto punto aquí, y esta es, a mediados del siglo XVI fueron creados los pueblos de indios, muy distintos a los existentes a los pueblos prehispánicos, que fueron desmantelados por esas nuevas concentraciones. Todos los pueblos de indios fueron dotados desde su creación con dos clases de tierra. Uno eran los ejidos, que eran las tierras indispensables y de uso común con alrededor del pueblo. Tenía tierra, montes para recolectar maderas y otros materiales de construcción, hojas secas para combustible, espacios para exponer al aire y al sol y las telas. Y también para soltar algunos animales de propiedad particular a fin de que pasearan en ellas. Y la otra que eran las tierras comunales. Entonces, también llamadas comunes de labranza o de cementera. Estas tierras comunales, dice, se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos. Su extensión era variable y se suponía que había tierra suficiente para que cada familia pudiera percibir una parcela y cultivarla en forma individual. Es decir, hagamos de cuenta que nosotros somos los nativos de acá y nos dan toda la zona 1. Y entonces todos vivimos en esa tierra de una manera comunal, ¿sí? O sea, pero a la vez también nos daban un pedacito de terreno que era algo así como propio o privado, con el cual nosotros podíamos cultivarlo de manera individual, pero también teníamos que trabajarla de manera comunal.
Las tierras comunales eran administradas por el cabildo o ayuntamiento indígena. Muchos pueblos ampliaron sus tierras, bien solicitadas por merced, o sea, pedidas al rey, o bien en muchos casos titulándolas por composición después de haber entrado en su uso por impulso de la necesidad. Además de los ejidos y tierras comunales, hubo tierras que pertenecieron a ciertos indios en forma particular. La estructura colonial propició la existencia de pequeñas camarillas de indios no serviles en los pueblos, o sea, indios nobles que no tributaban ni acudían al trabajo obligatorio, al repartimiento, que es lo que estamos viendo ahorita. Que esto es lo que vamos a ver después, y que estaban incorporados al aparato de autoridad y explotación dentro de la facción del cabildo. Hubo indios ricos que dispusieron de medios económicos para comprar tierras de su propiedad. También hubo en los pueblos minorías de mestizos que llegaron a poseer las propias en modesta cantidad, por modesta cantidad. Entonces vemos de que aquí también ya entre los propios indios o indígenas ya había una marcada clase social, que eran los indios nobles, que eran los que tenían dinero para poder comprarse tierras particulares, y no como los demás, que era la demás plebe, que eran los que tenían que vivir en tierras puramente comunales. ¿Alguna duda al momento? Bueno, el panorama del agro, dice, durante la colonia estuvo predominantemente formado por latifundios y tierras comunales. Entre aquel y ese hay que situar la transformación agraria realizada por la reforma cafetalera en el último siglo XIX, en la que hubo un desmantelamiento de la estructura colonial de pueblos, supresión de casi de las tierras comunales, incrementando las rancherías con los indios en ellos. Es decir, cuando estamos hablando de rancherías, es que estas gentes se iban a trabajar a las haciendas grandes y se tenían que quedar ahí para seguir trabajando en los días posteriores. Después ya se podían ir cuando ya no estaban trabajando, cosas por el estilo. Por eso se llamó rancherías. De la pequeña propiedad agraria en manos de mestizos y violenta elevación del número de empresas agrícolas cafetaleros. Entonces, que se multiplicó todas las rancherías debido a la propiedad agraria en manos de mestizos y todo esto. Bueno, ahora bien, la legislación colonial de tierras, tanto la general contenida en la recopilación como en las cédulas e instrucciones especiales para Guatemala, expresaban de manera insistente y clarísima el interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuvieran tierra suficiente. Es decir, se estaba dentro de esa cuestión agraria, se estaba permitiendo de que los indios tuvieran tierras suficientes. Esa indicación aparece en las leyes nuevas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque desde ese momento empezaron a vivir los indios en pueblos, pero ¿cuál era el fin? Era para que le empezaran a tributar al rey, ¿sí? Antes, ¿a quién le tributaban ellos? Le tributaban a los conquistadores, a quienes les pagaban un impuesto por trabajar en sus tierras. ¿Sí? Ahora bien, viene el rey y dice, no, se acaban los ejidos, se acaban las tierras comunales, les vamos a dar tierra propia a estas gentes, pero lo que va a pasar es que me van a empezar a pagar tributo. Entonces, llegan a tener tierras comunales para sus siembras y deben de tener sus ejidos. En ningún caso, dice, debe de admitirse la composición a quienes hayan usurpado tierras de indios, ya se trate de tierras comunales, ejidos o propiedad particular de indios ricos. Es decir, con esa norma, evitaban ellos de que se les fuera a invadir sus terrenos a los indios, ya fueran los ejidos, los comunales o los que tenían los indios que eran ricos. Entonces, bajo esa prohibición, podían ellos adquirir nuevas tierras. ¿Alguna duda al momento? ¿Alguna pregunta? Uy, tengo que admitir a varios. ¿Preguntas por ahí? Bueno, entonces, y después viene el principio de bloqueo agrario a los mestizos. Las leyes de Indias, dice, en lo tocante a tierras no hacen discriminación de la gente mestiza.
las castas, los ladinos, sino ofrecían puntos de apoyo legal para que ellos también pudieran tener la tierra por procedimientos usuales, o sea, por medio de la composición, ¿sí? Pero resulta de que no se les llegó a tomar en cuenta. Entonces, ellos tenían el derecho conforme a esas cédulas, pero lo que sucede es de que estas gentes, los gobiernos, ayuntamientos, empiezan, permítanme que no puedo cambiarla, ay Dios, que no puedo cambiar la diapositiva. Deme un segundo. Ahí está. Perdón. Perdón. Ok, entonces, si los indios como clase vivían en sus pueblos, tenían tierras y gozaban de un foro especial, los mestizos como grupo emergente de la sociedad colonial, no ubicado y carente de medios de producción, debieron ser objeto de creación de centros especiales para ellos. O sea, lo que tenían los indios no lo tenían los mestizos, es decir, ellos no tenían tierras, ¿sí? Entonces, ¿qué les tocó a ellos? Les tocó ir a meterse a las rancherías en las haciendas y trabajar por salarios bastantes por debajo de lo que correspondía. Entonces, este señor Francisco de Paula García Peláez, en su libro llamado Memorias, consagró 2 capítulos al sistema colonial de ladinos, y en ello dejó definitivamente señalado que el desarrollo demográfico de los indios hubiera meritado la creación de un crecido número de poblados ladinos, vías, cosa que no sucedió. Que los ladinos solicitaron en diversas formas la creación de vías, pero el gobierno de la provincia no les dio solución favorable a esa tendencia. Por eso se decía que esas solicitudes que hicieron ellos de obtener tierras a través de la composición fue rehuido por las autoridades. Que varias villas existentes en el reino fueron fundadas por el esfuerzo propio de los grupos de ladinos, quienes tuvieron que comprar tierras de propiedad particular para establecerse, no de tierras realengas. Entonces ellos iban con gente particular y compraban tierras para poder vivir en ellas. Que el régimen colonial le cerraba las puertas a los pueblos de indios, de indios a los ladinos, haciendo que su existencia en ellos siempre fuera difícil e insegura. Entonces, todo eso lo vivieron los indios o mestizos, los mestizos o los ladinos. Entonces, ellos no tenían tierra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para poder vivir en un lugar? Tener que comprar tierras de propiedad particular para poderse establecer en ellas y, por supuesto, poder sembrar en las mismas. Por esos motivos, dicen los ladinos rurales, se vieron obligados a introducirse en las haciendas en donde vivían y laboraban en malísimas condiciones a cambio de poder usufructuar parcelas de tierras de dichas empresas. Entonces, ¿qué hacían las gentes estas? Se metían a trabajar a las haciendas y los otros les daban o no les pagaban o bien les daban un usufructo para que ellos pudieran utilizar propiedad de ellos para poder sembrar y poder subsistir, ¿sí? ¿Qué es usufructo? Es gozar del uso y de los frutos que produce un bien. Por ejemplo, en una casa, me dan una casa en usufructo a mí, o pongamos un local comercial. Los dueños van a ser las personas que me dan el usufructo. Pero mientras yo tenga el usufructo, si el local comercial se alquila, esa renta me pertenece a mí. De esa cuenta, el usufructo que le daban a ellos, se decían, bueno, ok, utilicen la tierra, sáquenle los frutos que se puedan y eso es de ustedes. Así fue como ellos estuvieron viviendo. ¿Sí? Ok. El bloqueo agrario, solo déjenme admitir a estas personas. Ok, el bloqueo de desafíos y la
proliferación de ladinos, ¿sí? O sea, el bloqueo agrario era el no poder tener tierras y el crecimiento de la población ladina configuró en aquella sociedad por lo menos dos capas medias urbanas, una alta y reducida artesanal, proveedora, y otra baja numerosa, que era la plebe o gente pobre de los suburbios de las ciudades coloniales. Estoy hablando de los mestizos ladinos. También configuró dos capas medias rurales, la otra era urbana y esta es rural. Una alta y reducida integrada por indios ricos y ladinos acomodados en pueblos de indios. Y otra baja de grandes proporciones, constituida por la masa de ladinos pobres dispersos en rancherías, que los que le dije son las personas que vivían dentro de las haciendas. Todos ellos fueron, por así decirlo, caminos que tomaron los mestizos ante la imposibilidad de tomar tierras. ¿Quedó claro esta parte de estos pobres mestizos? Todo claro. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ok, Sí, licenciado, entonces gracias. ya vimos que hay 4 formas ahorita de la forma en que está repartida la tierra. Estamos hablando del señorío, que es el dueño absoluto de toda la tierra, a excepción de las tierras que ellos venden o ceden. Después viene la entrega, la tierra como aliciente, la entrega de la tierra como aliciente, que es cuando el rey empieza a dar en pago grandes porciones de tierra a los descubridores y conquistadores. Después, la composición, por medio de la composición, que habla de que se le da tierras a los, ¿cómo se llama? A cambio de que se compren las tierras realengas que han usurpado en algún momento. Después viene la otra, que es la tierra de indios, donde ellos también se les da el derecho a tener tierras, ¿sí? Que son ejidos y también comunales, a efecto de que estos puedan pagarle impuesto al rey. Vamos ahí. Y ahí viene el otro, que es el bloqueo. Es que mi cuestión me estaba de equivocar los incisos. Pero tenemos entonces el principio de bloqueo de los agrarios, de los mestizos, que si bien es cierto, las cédulas reales permitían que ellos pudieran adquirir tierras, pero las autoridades aquí en América no cumplieron con esas normas. Entonces, al no poder ellos adquirir tierras, tuvieron que obtenerlas a través de la compra a particulares. O si no, y si eran muy pobres, se tenían que ir a meter a las grandes haciendas y vivían en rancherías. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ok. Una pregunta, pero para vivir en esas grandes haciendas o rancherías, daban algo a cambio, obviamente. Les daban los usufructos de las tierras, que es lo que expliqué. Yo creo, bueno, podría ser que les pagaran. Yo dentro de lo que leí, eso lo va a decir. Te llamo al ratito, solo estoy en clase. No tengas, ahí te marco al 7. Vaya, bueno. Entonces, como les dije anteriormente, ellos, en las rancherías, para vivir en las haciendas, les dijeron, ok, miren, yo les doy tierras para que ustedes las cultiven y las trabajen y vivan de eso. Puede ser que les hayan pagado salarios de hambre, ¿sí? No encontré yo que dijeran que les pagara, pero sí les dieron dónde vivir para que ellos en usufructo les dieron la tierra, es decir, no se las dieron en propiedad y ellos tenían que trabajar la tierra. Si, por ejemplo, se moría la familia que vivía en esa tierra, pues agarraba el dueño de la tierra, venía y recuperaba su tierra y se la entregaba a otro, pero a otro que llegara a trabajar con él. Así es como estuvo funcionando. Ah, ok, gracias. A eso se refería, gracias. Perdone, uno por uno primero. Vamos a primero Dani Ventura y después Fernando. Que gracias, Lick, me aclaró, porque lo relacioné. Gracias. Ok, Fernando, perdone. No, es un poquito distinto, porque en aquel entonces, bueno, ciertas cosas son distintas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora les tienen que pagar salarios, ¿sí? Pero en aquel momento, posiblemente solo les daban las tierras para que vivieran ahí
las trabajaran, produjeran y que con eso subsistieran, pero a cambio me tenés que venir a trabajar acá. Algo así gratis, ¿verdad? No, yo la verdad no sé cómo se trabaja en las fincas, pero yo entendería pues de que muchas cosas ya fueron superadas, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Ujú. No, y yo creo que sí, al final de cuentas, así como usted dice, es, porque al final de cuentas, esto que estamos hablando ahorita, y como lo vamos a ver con con los repartimientos, yo creo que a la fecha todavía se mantiene, solapado, pero se mantiene en muchos lugares. Y la gente no reclama porque tiene necesidad de, y si reclaman, ni les van a pagar, y de todos modos se van a quedar sin el chance. Entonces, vivimos en una cuestión puramente, todavía estamos viviendo muchos rezagos de la colonia y que gracias a Dios fueron superados en su momento por la creación de un código de trabajo en el año ¿cómo se llama? Y lo que, pero más que todo cuando se terminó con la revolución del 45, como lo vamos a ver ya en su momento. Pero sí, es muy parecido, Fernando. La verdad, yo creo que sí. No, no sé cómo se trabaja realmente en las fincas, pero sí, ¿cómo se llama? Se da muchas cosas de la época colonial. ¿Alguien más? No sé si le quedó ahí. Fernando, ¿quedamos ahí? Ok, bueno. Bueno, entonces dijimos que se formaron muchas rancherías dispersas a lo largo, porque el hecho de no poder tener tierra, ¿eh? Entonces, eso implicó la multiplicación de las rancherías, porque era gente pobre, significó una creciente disponibilidad de mano de obra barata y permanente para los hacendados. Es que ahí me quedaba a mí, por muy muerto de hambre que me pagaran, pero podía comer. Y entonces yo me quedaba viviendo ahí en esa ranchería, ¿sí? Desde otro punto de vista, dice, la política de bloqueo agrario de los ladinos resultaba ser la más conveniente para las dos fuerzas dominantes, la monarquía y los terratenientes criollos, ya que aumentaba el número de peones que se introducía a las haciendas, que se venían a formar rancherías y estables y a trabajar a cambio de usufructos de parcelas, que era lo que estábamos platicando. Entonces, en cuanto a las haciendas, dice, estaban en crecimientos necesitados de mano de obra preferentemente servil. Todos querían indios, repartimientos, ¿verdad? Y estándoles prohibido retener a los nativos y a formar rancherías con ellos para la corona. O sea, no se podían formar rancherías con los nativos, solo con los mestizos. El desarrollo de la ranchería venía a ser en definitiva un factor importante para la conservación de los pueblos de indios con su régimen cerrado, su sistema de tributación perfectamente controlado y su régimen de repartimiento. Desde el momento en que queda organizado el sistema de repartimiento de indios, su disponibilidad fue reducida por el hecho de que las autoridades lo repartían en cantidades grandes y por periodos limitados, lo que provocó que los hacendados a estar en un constante regateo entre sí con las autoridades para atender su cuota de trabajadores forzados. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que miremos los repartimientos, vamos a ver de que a ellos los agarran como que fueran una materia de trabajo, no como personas, y te dicen, vos te vas para allá, vos te vas por acá, y los repartían a los pobres y los mandaban. Entonces, habían hacendados que se quedaban sin gente para poder trabajar sus tierras, entonces aprovechaban la mano barata que disponían con los mestizos, ¿sí? Porque como estos no los agarraron para repartimiento, ellos andaban como que pululando, buscando trabajo por cualquier lado, y entonces, bueno, los llamaban a las haciendas, y entonces ahí se quedaban a vivir en rancherías, por supuesto, a cambio de tierras baratas y mano de obra, un pago baratísimo, ¿no? ¿Sí? El crecimiento demográfico de los mestizos vino a aliviar parcialmente el problema, pero de todos modos la clase terrateniente tuvo que asegurar su dominio acaparando tierras porque era la manera de asegurar su dominio
sobre los indios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedan entendidas las 5 formas en que estaba la distribución agraria acá en América? Sí, Lick, entendido, que nos recordemos va a ser otra onda, pero sí. Bueno, no, de todos modos, yo como les voy a mandar el material, ahí van a tener que echarle la leidita otra vez. Pero con la explicacióncita ahí más o menos vamos, para que se les vaya quedando. Pero sí queda claro en este momento cómo es la repartición. Señoríos, dueños de las tierras, la tierra como aliciente, el rey entrega tierras a los conquistadores y colonos, ¿sí? Y eso implica, y se guardan las tierras realengas, que son propiedad del Estado. Después viene la composición. Todos aquellos que se hayan extralimitado en las tierras que el rey les vende o les cede, me tienen que pagar sobre las tierras que ocuparon ilegalmente, o sea, donde cometieron usurpación. Ahí vamos por la tercera. Entonces se llama composición porque les pagan un valor de tierra a la corona por tener más territorio. Después viene la otra, que es donde los indios tienen las tierras de indios, donde a ellos se les da ejidos y tierras comunales para que ellos puedan sembrar y cultivar. ¿Estamos? Pero eso no es por el amor porque el rey Felipe se sentía mal o por haber venido a robar todas las tierras, sino es para que ellos empiecen a tributarle al rey. Y por último tenemos el bloqueo de los mestizos, que es de una manera ilegal porque ellos tenían derecho al acceso de las tierras, pero como no se les permitió adquirir tierras por composición, ellos tuvieron que adquirir tierras a través de compras que hicieron en algún momento a personas particulares, ¿sí? Otras u otras que se fueron a meter a las grandes haciendas y quedarse a vivir en las rancherías. A cambio, les daban a ellos un pedazo de tierra en usufructo para que ellos pudieran disponer de las mismas, comercializar con ellas, sembrar y poder vivir y subsistir de ellas. Esas son las formas. ¿Alguna duda? Yo creo que con eso ya vamos. Ok, Catherine. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a lo que es los repartimientos. Miren, miren, yo, como les digo, yo soy abogado, no había visto toda esta parte tan a detalle, pero realmente es indignante la forma en que fue tratado el indígena, cómo nos vinieron a tratar aquí a América al final de cuentas, y por qué es ahora todos esos reclamos de tierras ancestrales, de tierras, todas esas cosas, lo estamos viendo, lo tenemos que comprender por la forma en que se llevó a cabo la invasión que vino a hacer España aquí, dentro de nosotros. Y vamos a ver que los repartimientos, en lo que es una de las cosas más retrógradas que hubo, se mantuvo hasta el periodo de la revolución. Imagínense cuánto estuvo. Y por eso es que vamos a entender ahora de por qué la independencia de España es una gran farsa, porque los pobres indios no se pudieron independizar. O sea, no es como que, bueno, ahora tranquilos todos, vamos a crear un gobierno y ustedes van a pagar y vamos a repartir tierras. No, quedaron en la misma situación. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Ok, no habiendo más dudas en lo que es la cuestión agraria, vamos a entrar a lo que es los repartimientos. La palabra repartimiento significa el acto de repartir o distribuir. De ahí que viniera a ser el nombre de ciertos usos coloniales que implicaba el reparto de cosas entre personas y también de personas entre sí, ¿sí? O sea, se repartían las cosas entre personas y también a las personas, se repartían a las personas, ¿sí? Uso que configuró relaciones de producción y que fueron motivo de normalización legal. Hubo 5 instituciones económicas coloniales a las que se le dio el nombre de repartimiento. Entonces, vamos con la primera. Solo déjenme ir a traer un poco de agua, porque así me secó la garganta.
Bueno, entonces, dice, a raíz de la derrota militar de los indígenas y como expresión inmediata de su conquista efectiva, fueron repartidos y encomendados. Aquel primer repartimiento surgió ligado a la primitiva encomienda y fue una sola institución. El capitán de conquista con facultades reales que para ello tenía, repartía y encomendaba indios entre los conquistadores y los primeros colonos que lo solicitaban. Posteriormente hicieron un repartimiento de indios, los representantes de Alvarado en ausencia de él y también el ayuntamiento de la ciudad de Santiago. Este primitivo repartimiento consistía en lo siguiente, entonces ya le pongo yo aquí un título de esclavitud. Los indígenas repartidos permanecían en sus poblados prehispánicos. Al beneficiario se le repartían y encomendaban los indios de uno o más poblados, quienes por ese acto quedaban obligados a tributarle en bienes y en trabajo. La tasación de esos tributos dependía arbitrariamente de la exigencia del conquistador o colono, es decir, llamado encomendero, y el mecanismo de la institución se apoyaba en el terror bélico, la amenaza de muerte sobre los indios repartidos. El repartimiento primitivo encubría una forma de esclavitud. El trabajador tributaba en frutos, en metales o en trabajo. Lo hacían contra su voluntad y sin ningún aliciente, sino movidos por el temor. Aunque los indios repartidos no pasaban de ser por derecho o una posesión del encomendero, de hecho eran propiedad suya, porque disponían de sus vidas sin ninguna instancia local que limitara efectivamente su poder. Yo no sé si ustedes vieron la película de La lista de Schindler. No, licenciado. No, licenciado. Alemana, Una ¿verdad? película que se las recomiendo. Es alemana, Es de lo ¿verdad? mejor que ustedes... ¿Perdone? Es una alemana donde todos son como sacrificados, recuerdo. Sí, miren, pues, esta película se trata de un checoslovaco llamado Oskar Schindler. Entonces él, cuando mira que ya viene la guerra, y porque eso se veía venir, pues se empezó a notar, por ejemplo, en la noche de los cristales rotos que se da en Alemania, y no sé si fue en Alemania, en Polonia y todos esos países, a los ¿cómo se llama? A los judíos se les impidió empezar a realizar actos de gobierno. Después les confiscaron todo su dinero y se los quitaron a ellos y los fueron a meter a unos guetos. O sea, nos agarraban, haz de cuenta que nos agarran a todos nosotros que vivimos en distintas colonias aquí cerca, nos agarran y nos van a meter a un gueto, o sea, a una comunidad nada más, donde vivimos ya todos revueltos y por supuesto que nos quitan todos nuestros bienes, ¿verdad? Y solo vivimos con las cosas que nos dan y lo que hay en esos guetos. De igual manera vivían estas gentes. Entonces lo que hace este Oskar Schindler, porque les voy a dejar la situación, él se pone a negociar con los judíos más ricos de ahí, de que están en Alemania, pero él no estuvo en Alemania, creo que fue en Polonia, y les dice, miren, denme su dinero y yo voy a cuidar de ustedes. Entonces, ni modo, ¿qué les quedaba? Aceptan, porque estos ya no pueden huir de Alemania, ya no pueden huir de los alemanes, perdón. Y entonces él pone una fábrica y empieza a jalar a todos los judíos que los ricos le iban diciendo, entonces iban trabajando para él, pero lo que hacía era él protegerlos. Y así se va dando toda esa situación. Es una película que definitivamente la tienen que ver antes de morirse. Buenísima. Entonces, ¿qué pasa con los indios acá? También a ellos los agarran y los meten en guetos, por decirlo así, y los concentran en lugares para que ellos vivan ahí. Y entonces, pero venía el ayuntamiento y decía, bueno, mira, venía un conquistador o venía un colono y decía, miren, fíjense que yo necesito indios para trabajar mi tierra. Ah, ¿cuántos necesitas? Tantos, te los mando. Y se los mandaba, ¿sí? Y cuando este los recibía, el indio le tenía que pagar tributo al otro, ya sea en frutos o en trabajo.
Y aparte le tenía que, bueno, y era trabajarle, ¿va? Casi que gratis. Y, ¿cómo se llama? Bajo la amenaza de que si no lo hacían, pues los mataban. Y entonces, al final de cuentas, estas gentes vinieron a ser propiedad de los, ¿cómo se llama? De los conquistadores o de los colonos o de los grandes hacendados en ese momento. ¿Alguna pregunta ahí al momento? Ok, la esclavitud virtual se escondía bajo el nombre de repartimiento y encomienda. Existió también la esclavitud legal y declarada, lo que le confiere a este periodo un carácter decisivamente esclavista. Es decir, hubo esclavos legalmente bajo el pretexto de que los indígenas si los indígenas oponían una resistencia tenaz y que era imposible hacerlos aceptar la soberanía del rey, por lo que obtuvieron los conquistadores el derecho de hacerlos esclavos de guerra, lo cual dio lugar a que, por cierto, a que se hiciera la guerra con el único fin de hacerlos esclavos. ¿Dudas al momento? Todo claro, licenciado. ¿Estamos bien? Bueno. Muy interesante, licenciado. Mire, interesante y realmente qué triste, de verdad. Hoy sí yo comprendo muchas cosas. Yo porque tal vez no lo estudié, eso no me lo enseñaron en su momento, o si me lo enseñaron ni en cuenta. Pero triste la forma en que trataron a la gente y cómo los mantuvieron. Y lástima que ellos no pudieron armar una revolución en su momento y tomar poder. De plano no tenían las capacidades podemos decir en ese momento la tecnología para poderlo hacer, ¿verdad? Porque los otros tenían caballos, ellos no. Tal vez ellos traían otro tipo de armas que ellos no tenían, cosas así que los hizo doblegarlos, ¿verdad? Bueno, pero mientras tanto estamos... Perdón, Fernando, ¿sí? Sí. No, me imagino que al inicio sí hubo resistencia, pero cuando ya fueron dominados, a eso me refería yo, que ellos como que pudieran haber armado una revolución posterior, a unirse, porque ellos eran al final de cuentas eran más, ¿no? Y poderse reunir y pelear sus derechos y todo, pero algo pasó ahí, ya los doblegaron y los dominaron. Yo sé. Pienso, licenciado, que así como ellos vinieron en barcos y traían, ¿verdad? Como dice usted, tecnología, ¿verdad? Más allá de lo que tenían, ¿verdad? Los indios, ¿verdad? Nuestros paisanos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo pienso que como que se amedrentaron, ¿verdad? Es posible. ¿Y saben qué sucedió mucho? Eso sucede y eso siempre ha sido desde otras épocas. A estos españoles se les pudo haber unido otros grupos de indios para atacar a otros. Y eso siempre ha sucedido en todos los lugares. Ustedes ven donde hay guerras, por ejemplo, cuando los estadounidenses entraron en Irak, se fueron a buscar grupos que estaban en contra del gobierno y los empezaron a apoyar con armas, con dinero, con lo que fuera. Y así me imagino que debe haber funcionado. Como estos tampoco estaban en paz, sino que andaban peleando unos con otros, pues tal vez como forma de venganza, y después los otros pues solo le dieron vuelta, Los dieron vuelta. Por ejemplo, cuando capturan a Pablo Escobar, ¿cómo lo hizo la DEA? Lo hizo a través de que se le unió el gobierno, se le unió el cartel de Cali, que era la contraparte. Habían los perseguidos de Pablo Escobar. Todas esas gentes se unieron. ¡Pum! Cae Pablo Escobar. Y después vienen ya los de la DEA, ahora se van con el cartel de Cali, que fueron los que le ayudaron. Y así debe haber funcionado. Traicionaron, ¿verdad? Y son cosas que tal vez no estarán por ahí, pero puede ser por cuestión de que es una constante en cada guerra que hay, que pudo haber pasado eso, ¿no? Entonces unos permitieron de que se dominaran a otros y después pasaron a ser dominados, ¿no? Si hubiera habido unión,
tal vez algo más, algo mejor, algo hubiera pasado por ahí, pero sabrá Dios cómo fue. ¿Algo más? ¿Alguien más? Gracias, Rick, sí, solo. Qué fregada, Valek. Miren que, y ahí van a ver cómo vamos a llegar al final con esto. Miren, es que les digo, da cólera realmente. Pero bueno, sigamos. Ok, después de que era el repartimiento era solo de indios, ¿sí? Para que a las que la gente les fueran a trabajar, después vino un segundo periodo, ¿sí? Este se llama repartimiento de tierras. En este periodo, los conquistadores también se repartían tierras. Esto se llamó repartimiento de tierras. Puede pensarse, dice, que hubo relación entre el repartimiento de tierras y el de indios, pero no fue así. La distribución de tierras afectaba luego la de los poblados indígenas, porque el repartimiento primitivo de indios suponía esto. Se mantenía en el uso de sus tierras para sobrevivir y tributar. O sea, yo venía y decía al del ayuntamiento, miren, necesito 15 indios, para que me hagan tal cosa. Ok, y estos ya al final de cuentas me pagaban, me tributaban y después se regresaban a sus tierras, ¿sí? Nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso se dice que se suponía que estos se mantenían en el uso de sus tierras para sobrevivir y tributar. ¿Se acuerdan que en la cuestión agraria les dieron sus pedazos de tierra? Entonces ellos tenían que generar una cantidad de dinero o de lo que fuera para poder tributar al rey, ¿sí? Entonces, respetando esa situación, entonces estos se les entregaban a los otros para poder trabajar. Y después tenían que regresar a sus tierras para seguir trabajando sus tierras, ¿sí? Y se repartían las tierras de aquellos poblados cuyos indígenas no habían sido repartidos, ¿ok? Se solicitaban y repartían los indios de aquellos poblados cuyas tierras no habían sido repartidas, dice acá. Ok, entonces, en este repartimiento de tierras se pedían los indios que aún no habían sido repartidos, ¿sí? Ahora, dentro del que era esclavista, se repartían a los indios que no habían sido repartidos. Ahora bien, dice, a las tierras repartidas, pues podrían aplicarse indios repartidos, pues ya se dijo que estaban obligados a tributar también en el trabajo, pero lo más frecuente fue aplicar a las tierras repartidas el trabajo de los indios legalmente esclavizados. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que junto con la tierra que a mí me repartían, también me daban mi cuota de indios para que me fueran a trabajar. ¿Sí? Entonces fue una modalidad. Al principio solo me mandaban a los indios. A la segunda me repartían tierras y me daban una cuota de indios que podían ser que ya estaban repartidos. ¿Sí? Entonces, de eso consistió el segundo principio. ¿Dudas por ahí? Bueno, viene un tercero, la encomienda feudal. Dice, en 1542 fueron promulgadas las leyes nuevas que prohibieron absolutamente todas las formas de esclavitud de los indios, inclusive la esclavitud virtual encubierta con el título de repartimiento de encomiendas. Los nativos fueron concentrados en nuevos pueblos y pasaron a ser tributarios del rey. Imagínense, o sea, qué consuelo salir de las brasas a caer a las llamas, ¿verdad? La tributación fue tasada y recaudada por las autoridades reales. O sea, le tributaban al rey porque tenían sus propias tierras y de ahí tenía que salir un ingreso para darle al rey. Para el resto de la época colonial, la instalación de las audiencias significó la toma efectiva del poder local por los funcionarios del rey. Se recuerdan que las audiencias fueron unos procedimientos para sancionar a personas que estaban llevando mal a cabo sus funciones aquí en América. Entonces, como los controlaban, entonces fue un medio de control y la toma de control de España sobre esos actos que estaban realizando estos.
El núcleo esclavista dice, se lo voy a aceptar allá aquí. Dice, el núcleo esclavista inicial constituido por las familias de los conquistadores y primeros colonos quedó relegado a la autoridad media de los ayuntamientos urbanos y de los corregimientos o jefaturas de distrito, ¿sí? Entonces, ya el indio ya no le pagaba impuesto al conquistador y a los colonos. Ahora quedó, como fue prohibida las encomiendas, entonces ahora le tenían que tributar al rey. O sea, el otro nunca se libró de ningún yugo, simplemente se libró del yugo un poquito más cercano, aparentemente. El significado profundo de la gran reorganización de las colonias a mediados del siglo XVI debe verse en los siguientes hechos. La monarquía estimuló la iniciativa conquistadora con la concesión de tierras e indios, ¿sí? Y con una política de tolerancia frente a una política de tolerancia frente a la explotación de los indios. Pero cuando ya estuvo consolidado, el imperio cambió su política respecto a los conquistadores y primeros colonos. Entonces viene y les quita ese poder que tenían sobre los indios y se los quitó. ¿Sí? Les quita poder y le quita a los indios. El auge de la defensa de los indios hecha por los frailes dominicos y la culminación exitosa de dicha defensa en las leyes nuevas no se puede entender, solo se puede entender en el marco de los intereses económicos de la monarquía. No fue porque vienen los dominicos y van a decir, miren, esto es explotación que están haciendo, esto de tener bajo el esclavismo a estas gentes o de explotarlos de tal y cual manera, se lo llegaban a hacer al rey. Entonces viene el rey y de las nuevas leyes indias dice, ok, va, está bien. Les voy a tomar la palabra a los dominicos y vamos a eliminar todas esas cosas. Pero no fue porque fuera de buena voluntad del rey, sino porque ya le buscaron el modo económico que a ellos les iba a corresponder cambiar esa situación. Entonces vienen, en lugar de que el indio fuera liberado, entonces ya dejó de pagar tributo al conquistador y al colono, pero empezó a pagárselo al rey, ¿sí? Entonces los indígenas se volvieron en tributarios del rey, por lo que ningún conquistador ni cabildo volvieron a repartir indios en encomienda ni a repartir tierras. De ahora en adelante fue el rey, por medio de sus funcionarios, quien cedió, que eso de quien cedió se lo va a competir. Es que fíjense que solo les voy a confesar algo. ¿Qué se me hizo? Ah, espérame, regreso. Me tengo que regresar acá. Uy, ¿qué se me hizo? Voy a corregir esta palabra de aquí. Cedió, de ceder, ¿sí? Entonces, quien cedió o vendió a tierras a los particulares y comunidades que se lo solicitaron. O sea, ya no era dentro de los de aquí que se daba ese repartimiento tanto de tierras como de indios, sino ahora era el rey, ¿sí? Las leyes nuevas fueron la expresión jurídica de una norma de reajuste de intereses económicos. No fue porque al rey se le compadeció el corazón. Fue la reestructuración definitiva de las bases de la sociedad colonial, bases que en ese momento dejaron de ser esclavistas para transformarse a uno de tipo feudal. Estas leyes contemplaban en distintas formas la necesidad de compensar a los conquistadores y colonos por sus servicios en la implementación del imperio. Una de dichas formas fue llamada encomienda en el propio texto, que consistía en cederle a un particular los tributos. Ya vamos a ver esto. De uno o varios pueblos de indios
pueblos nuevos compactos y con régimen de municipio que reemplazaron totalmente a los pobladores prehispánicos, quedando así reinstaurada nuevamente la institución. Entonces, ¿qué hizo el rey? La explicación es de que como todos modos él tenía que seguirse, el rey tenía que seguirse congraciando con las personas que conquistaron, invadieron América. Entonces vienen ellos y en lugar de darles indios, le dan los impuestos para que ellos los puedan cobrar. ¿Y a quién se lo cobraban? A los pobres indios, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistió esta encomienda? Fue el derecho del concedido por el rey a un particular en premio por sus servicios o de sus antepasados en Indias, consistente en recibir los tributos de uno o más pueblos de indios. Tales tributos eran tasados por la autoridad real y el nuevo encomendero no tenía derecho sobre la tierra de estos pueblos ni sobre su fuerza de trabajo de los indios. Únicamente tenía derecho sobre los tributos que el rey le cedía y que eran recaudados, tasados y que eran recaudados por las autoridades reales. Este tipo de encomienda subsistió hasta el segundo tercio del siglo XVIII. A veces me salen mal las palabras, lo que pasa es que para que me sea más rápido y avanzar, lo que hago es que yo le dicto a la computadora y ella va copiando, pero hay veces que no toma las palabras como son y a pesar de que yo voy revisando unas que se me irán. Entonces, ha habido mucha confusión al distinguir entre el terrateniente y el encomendero, ¿sí? Esto se debe principalmente a que muchos encomenderos fueron además terratenientes, o sea, pero hubo otros encomenderos que no tenían nada, ¿sí? Entonces, ¿ellos de qué vivían? De los tributos que les daban los indios a ellos, ¿sí? Otra confusión se debe también a que después de las leyes nuevas se fue organizando un nuevo sistema de trabajo forzoso de indios. Y es por ello que la titulación de tierras y las de encomendadas y de encomiendas distintas entre sí eran distintas del derecho de los terratenientes porque podía obtener que se les dieran indios en repartimiento. Entonces, eso no está interesante como la explicación de cómo se llama este repartimiento feudal. ¿En qué consistió? Que el rey elimina el repartimiento de tierras y de indios, pero como tenía que seguirse congraciando con todas esas gentes que habían conquistado América, entonces les dice, bueno, señores, les voy a dar los tributos de los pueblos de indios y ustedes cóbrense con eso y vivan de eso. Así fue el asunto. ¿Sí? ¿Alguna duda? De mal en peor, Lick. Ah, espérese, falta, rey, falta. Lick, pero eso dice, es como usted mencionó antes cuando no había SAT se daba una modalidad, ¿verdad? Se recuerda. O sea que algo así pasó, ¿ah? De que ahora ya ellos les cobraban impuestos y de plan, el impuesto obviamente impuesto, ¿ah? Sí, correcto. Miren, el INE nunca se libró o nunca quedó librado de nada, porque o era con el rey o era con el terrateniente. ¿Sí? Entonces, ese era el problema. Los pobres ellos no pasaban de ahí. O era uno o el otro, pero uno y otro eran peor, ¿verdad? Ok, va. Entonces, ¿qué sucede acá con estos decretos? Dice, la promulgación de que los indios quedaban en situación de trabajadores libres conforme a las leyes nuevas, porque ahora ellos ya eran libres, solo lo que tenían que hacer era pagarle tributo al encomendero, ¿sí? Solo fue un propósito de la corona española, pero dicho propósito no se cumplió y no se volvió tampoco a la esclavitud de indios. La aplicación de leyes nuevas motivó la importación de esclavos africanos y desde ese momento solo los negros fueron esclavos del Reino de Guatemala. Los indios pasaron a ser una situación intermedia entre el trabajador libre y el esclavo y en dicha situación jugó un papel de primer orden el nuevo repartimiento. O sea, lo que fue el repartimiento que era de tipo esclavo, ahora los pobres negros fueron los que les tocó, ¿sí? Ya no era, ya los indios se liberan de esa situación y quedan en intermedio, como decir la clase media entre ellos, ¿no? Ahora viene el problema. La liberación de los indios causó una profunda sacudida en todas las colonias y también en Guatemala.
no aceptaron los conquistadores y colonos la obligación de contratar indios para trabajar, porque por supuesto ya teníamos que negociar salario, ¿sí? Alegaron que los nativos eran por su naturaleza holgazanes y exigieron que en alguna forma se les obligara a trabajar en las haciendas. Entre paréntesis puse acá, este perjuicio nace en ese mismo momento y desde entonces una falsa justificación del trabajo forzado. La corona hizo innumerables consultas dentro de sus abogados, juristas y todo lo que vieron, y le dijeron, miren, no vamos a volver a la esclavitud, pero busquemos una manera de que los indios trabajen para los hacendados obligatoriamente durante periodos de tiempos limitados. Entonces, aquí en Guatemala, Francisco Marroquín aconsejó lo que la realidad exigía. Se comenzó pues a obligar a los indios a acudir a haciendas de los españoles, pero sin la posibilidad de ser retenidos en ellas. Tenían que volver a sus pueblos. En el fondo era que la corona y los colonizadores estaban llegando a un ajuste para compartir la explotación de la población indígena. Este ajuste fue necesario porque la libre contratación de trabajo de indios con los instrumentos y conocimientos que le fueron proporcionados hubieran carecido el costo de producción en la agricultura y habría reducido consiguiente el margen de utilidad de los terratenientes, como lo que vemos hoy, ¿sí? Pagan bajos salarios porque si no, el margen de ganancia se les reduce ahora. Aunque ustedes digan, miren, pero hay una ley que regula el salario mínimo, en muchos lugares no se cumple. Muchos lugares no pagan el bono 14, no pagan aguinaldos. Vieran cómo se maneja aquí y el Ministerio de Trabajo no se da abasto con todas esas situaciones. Y máxime cuando son trabajadores informales, ¿verdad? Que hay aquellos que ponen una tortillería o que ponen una tienda o que ponen cosas así que no están muy sujetas a controles. Ahí se da la explotación de las personas. Ok, entonces como la libre contratación le reducía sus ganancias, entonces vienen los señores ofendidos y dicen, bueno, mejor no, vamos a desalojar las colonias y nos vamos y nos regresamos a España. Esa fue la amenaza de los ¿cómo se llama? Ay Dios mío, de los colonos, ¿verdad? De los terratenientes. Por lo que la monarquía adoptó una política de concesiones que desembocaron en el nuevo repartimiento de Indias. Puede afirmarse, sin embargo, que allí donde los metales eran escasos y donde el comercio de explotación fue poco activo, allí la tributación de los indios vino a ser la renta más importante de la corona. Hagamos cuenta que son las remesas de hoy, ¿sí? O sea, empezaron a recibir dinero y constituyó una cuota importante de ingresos a la corona, el pago de los impuestos que pagaban los indios, ¿sí? Por lo que fue importante que los indios permanecieran concentrados en sus pueblos, controlados para producir tributos, y ahí tomó el repartimiento una organización más definida y perduró hasta finales de la colonia. Este fue nuestro caso. Este tipo de feudalismo adquirió un sistema de trabajo como sigue. Entonces, como para tributar necesitaban ellos ganar, ¿sí? Tenían que tener dinero para poder pagarle al rey. Entonces, ¿pero cómo funcionó este feudalismo? Tenía que acudir al repartimiento todos los indios varones en edad de trabajar. Se optaban los indios nobles que tenían acceso a los cabildos en los pueblos de indios y que eran los de más inmediata encargados del repartimiento en el seno de los pueblos, porque los repartimientos lo hacían a través de estos cabildos de estos grupos de indígenas nobles, ¿sí? O sea, ellos participaban en ese relajo. A los indios de repartimiento había que pagarles $1 por día en moneda y en mano propia el último día de la semana y no después, ¿sí? También establecía la ordenanza que debía de pagarse el día que caminaba hacia la hacienda, aunque no hacía nada de pagarles el día que venían de regreso. Bueno, el pago por tarea. Entonces ya le pongo yo aquí el pago por tarea. ¿Qué resulta de esto? Vienen esos terratenientes y encuentran la manera de no pagar ese real diario que tenían que pagar en ese momento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Establecen, imagínense cómo ellos desobedecían las leyes. Entonces vienen ellos y establecen el pago por tarea.
Entonces, les ponían tareas tan grandes que no se podían terminar en el día. ¿Sí? Como el pago real era forzoso, pero nunca se pagó por día, sino se adoptó el sistema de pago por tarea. Desde principios del siglo XVII, esas tareas eran arbitrariamente establecidas por los hacendados y requerían un esfuerzo que no podía realizarse en una sola jornada. De modo que el indio de repartimiento venía a ganar menos de $1 por día. Entonces, algo que terminara o no terminara, ¿le tenían que pagar al real? No. Vamos a ponerse un trago. ¿Sabes qué? Mejor levántame esta pared por decir algo, ¿eh? O terminame de limpiar toda la cosecha que sacamos de hoy. Entonces, eso le iba a llevar varios días. Y esa era la tarea que le encomendaban. Y hasta que terminaba esa tarea, él iba a ganar. Entonces, puede ser que esa tarea le puede llevar 3, 4, 5 días, lo que fuera. Y resulta que después ya no le pagaban el real diario que le tenían que pagar. ¿Voy bien por ahí? Sí, Entonces, bueno, entonces dice, también el pago en moneda gastada y depreciada, así como el pago en especie justificado por la escasez de metálico, disminuía la paga del repartimiento, que de por sí era insignificante, pues $1 era la octava parte de $1 y su poder adquisitivo equivalía aproximadamente a 7 calgos de pan de trigo. No sé qué pasó aquí que no puse bien la palabra. Voy a corregir esa parte antes de mandárselos. ¿Sí? Entonces, como vemos, ellos encontraron el modo de no pagar. Y así es como queda esta cuestión. Ahora bien, la monarquía española nunca aceptó expresamente la esclavitud virtual, pero tampoco pudo refrenarla, pues ello hubiera equivalido a frenar la acción de los conquistadores y colonos que estaban fundando un imperio. La justificación moral y política del repartimiento primitivo radicaba en que la corona permitía los repartimientos, porque los indios quedaban así encomendados a quienes los recibían, quienes velarían por la indoctrinación cristiana y la salvación de sus almas. Seguimos con esa necedad. Estos fueron, esa necedad está así como aquella de las firmas, ¿verdad? Estos fueron los repartimientos, ¿perdón? ¿Alguien habló? Dio risa, Alex, dio risa. Es que sí, la verdad, miren, esa cuestión viene siendo lo mismo, es que los estamos llamados para evangelizarlos, es que los vamos a evangelizar, es que es por su bien, es por su bien. Igual que aquí a mi cuata, necia con las benditas, con la necesidad de las firmas, ¿no? Bueno, entonces, aquí viene Fray Bartolomé de las Casas, y Fray Bartolomé de las Casas salía contra eso. Entonces fueron suprimidos a mediados del siglo XVI, al llevarse a cabo la gran reorganización definitiva de las colonias con la aplicación de las llamadas leyes nuevas. O sea, supuestamente las leyes nuevas habían venido a quitar lo que era el repartimiento de indios, pero al final de cuentas los instauró bajo otra modalidad, ¿eh? Dice aquí, nótese que el primitivo repartimiento de indios no implicaba dominio sobre la tierra de los indios repartidos. Estas tierras le pertenecían al rey por derecho de señorío, derivado de la conquista hecha en su nombre. El rey la dejaba en poder de sus antiguos poseedores, los indígenas, para que ellos trabajaran así para los primitivos encomenderos, conquistadores y primeros colonos. O sea, era una forma, ¿cómo se llama? Esa era la manera anterior. Después viene a ser cambiado por las propias leyes nuevas. Además de lo anterior, a mediados del siglo XVIII, ya se había generalizado una importante modificación del repartimiento. Se abandonó el sistema de envío de indios por semanas y se adoptó el de enviarlos en las temporadas en que las haciendas tenían más necesidad de mano de obra. Esto causó el incremento de la población mestiza menesterosa, los ladinos rurales y pobres, y el consiguiente aumento de la disponibilidad de mano de obra barata por los hacendados. O sea, de una u otra manera estos lograron ver cómo no pagaban, ¿sí? Entonces, como al final de cuentas las tierras necesitaban sus tratamientos, sus cuidados y todo, entonces, como solo se necesitaban ciertos determinados momentos los indios, bueno, entonces ahí estaban los mestizos que estaban cubriendo mientras tanto el tema, y por supuesto, por mano de obra barata, ¿verdad? Esta modificación debió haber representado cierta ventaja para los indios, es decir, de que ellos no tenían que ir a estar siempre en las haciendas, pero representó para ellos un grave perjuicio al retirar a los indios de sus pueblos en las temporadas
de más actividad agrícola. ¿Por qué? Porque ellos también tenían sus siembras y sus cultivos. Y entonces en lo que se tenían que ir a las haciendas a cubrir donde se les necesitaba, dejaban sin protección o sin cuidado sus cultivos. Entonces eso perjudicaba de que ese fruto que ellos producían llegaran a los mercados, ¿sí? Entonces dice aquí, o sea, su temporada, al retirar a los indios de sus pueblos en las temporadas de más actividad agrícola, o sea, su temporada de siembra y de cosecha de los cereales básicos y otros granos, los apartaban de sus tierras comunales en los periodos en que era necesario el laboreo de dichas tierras. Ello redunda entonces en una menor aportación de productos de indios a los mercados locales y en una mayor aportación relativa a los productos de las haciendas. Este tipo de repartimiento perduró hasta los días de la independencia y así continuó practicándose después de la misma, porque debe saberse que la dictadura terrateniente, conocida como la de los 30 años, que es el gobierno de Rafael Carrera y Vicente Serna, no alteró la estructura colonial del pueblo de indios ni abolió el sistema de repartimientos. Entonces, voy a dejar esta última parte. Entonces, dice, ahorita ya vimos 3 instituciones coloniales de repartimiento. Primero fue el de indios esclavistas, ¿sí? Antes del siglo XVI, anterior al siglo XVI. El segundo, el repartimiento de tierras, y también aquel periodo en el cual los conquistadores también gobernaban a través de los ayuntamientos y donde distribuían las tierras y a las gentes conquistadas por ellos. Luego viene el repartimiento de indios feudal, en el que el indio adscrito a su pueblo y obligado ahí a tributar era enviado por semanas a trabajar a las haciendas a cambio de un pago insuficiente y también obligatorio, siendo esta última institución económica más importante de la época colonial. Después vienen todavía otras 2 formas de ¿cómo se llama? De repartimiento, y eso los vamos a ver la próxima clase porque ya son las 7:05. Entonces, antes de terminar clase, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Quedó claro? Sí, licenciado, usted explica muy bien. Sí, gracias. Qué bueno, que me alegra. Gracias, Lick. Sí, gracias, Lick. Bueno. Gracias por ese conocimiento que nos da, ¿verdad? Gracias, de verdad. Ok. No, se les va a quedar hoy, Abraham, porque van a estudiar para el examen también. Entonces, espero que cuando estén estudiando se estén recordando y lo que estemos hablando, pero para que ustedes ya lleguen duchos al examen, y créanme que yo no soy de aquellos que ponen exámenes sobrebuscadas las preguntas. Yo trato de hacerlo más simple, pero sí, trato de que no pierdan, pero échenme mano también, ¿no? Más directo, Alic. Algo así, sí, porque este examen no me da chance a... Una leída y full. Por ahí, ¿verdad? Y trato de hacer la clase, voy a tratar de hacer la clase un poquito más alegre para las próximas también, ¿no? Ahí está bien, licenciado. Gracias, Gracias. Les deseo una feliz tarde y nos estamos mirando el día lunes. Gracias, Miren, yo no licenciado. sé si va a haber clase o no, pero si no hubiere y todavía